salvación. Gente que celebra a Cristo como único Salvador, que dio su vida en la cruz para darnos la salvación. Comunidad de fe. Comunidad de fe. Comunidad de fe. Comunidad de fe. Dice la palabra, Saith the word, si alguno me sirve, mire lo que dice, si alguno me sirve, sígame. if any man serve me, let him follow me. En pocas palabras, So in other words, servirle no es servirle a como yo quiera servirle. to serve him is not the way you want to do it. Es una de las cosas que vamos a componer aquí. It's one of the things we're going to fix. O sea, no es posible. It's not possible. Y quiero que le ore al Señor, por favor. And I want you to pray to the Lord, Si please. usted sirve en esta casa, If you serve con here mucho amor y mucho cariño, with a se lo lot of digo, love, le doy las gracias. I want to thank you. Porque realmente yo sé que alguna gente sale de sus trabajos tarde. I know many people come out of their jobs late. Algunos están aquí de la mañana como los músicos. Some are here from the morning like the Todo para musicians. poder hacerle servicio al Señor. Everything so they can make service to the Y tiene Lord. su valor. And it has its value. Pero no solo tiene que ver con que lo hagamos o vengamos, It's not about coming or just sino con doing que it, lo hagamos bien. but that we do it the right way. Y una de las cosas que necesita orar And one of the things we need to pray es porque dentro de unas 2 semanas, una semana o 2 semanas, is because in about 1 voy or a, 2 voy a weeks, convocar a toda la gente que sirve. I will call up all the people that serve Se lo voy a decir con mucho amor, no And I will say se it sienta mal, with a lot of love and don't feel ¿verdad? bad. No se sienta mal ni que no lo quiero, que no Don't lo queremos. Feel like we don't love you or anything Pero like no that. voy a contar con la gente que viene cada 15 días. But I will not count with those who come every Si usted es un 15 days. servidor que viene cada 15 días, If you're an usher, you come every es 15 mejor que days. usted se siente. It's better for you to Es sit mejor que usted down. escuche It's better for you to y es hear. mejor que usted conozca a Dios And it's primero. better for you to know God better. Porque no nos es productivo. For it is not profitable. Escúcheme, porque una de las cosas que Jesús entendí, y este fue un mandato que mi apóstol me dio One of the things that I understand is it's a mandate that my apostle hace gave me como 3 semanas atrás. like 3 weeks ago. Me dijo, Mario, no pongas a nadie a hacer, y me lo dijo claramente, And he told me y clearly, lo voy a tomar claramente. and I will take it clearly. Me dijo, no pongas a nadie a servir que no quiere escucharte predicar. He said, don't put nobody to serve that they don't first want to hear you El que no preach. quiera tu palabra, me dijo, Whoever doesn't want your word, he said, no es digno de servir en la casa. is not worthy to serve the house. Porque usted no puede perderse 10 días, 20 días You cannot miss 20, sin 30 haber days. escuchado. Hoy me toca, hoy voy porque me toca. He No, said, "Today I esto no go." es, usted todavía no ha entendido. You still have not understood. Entonces yo lo me. voy a ayudar a hacer entender. So I will help you. Y to le voy a understand. dar una oportunidad. And I will give you an opportunity. Pero si usted no quiere alinearse a lo que vamos a hacer en la casa, But if you don't want to align to what we're going to do, entonces yo pienso que lo mejor es que usted se siente y venga cada 15 días como usted quiere venir. and I think that is the best for you to sit down and come every 15 days. No Like you está want malo to. eso. That's not bad. Si usted piensa que así se sirve a Dios, If you feel like that's how you serve dele God, viaje. then go ahead. Pero la gente que va a estar al lado mío But those who are going to be right beside me, va a ser gente realmente they're going to be people que va a estar consistente. that are going to be consistent. No es este el tema, This is not the topic. pero usted sabe que en la inconsistencia But in the hay inconsistency, oscuridad. there is darkness. Cuando usted mira a alguien faltista, When you see somebody es who porque no está bien. fails a lot just because it's not right. Something wrong Hay algo malo, is going on. algo incorrecto está pasando. Pero cuando usted está en la luz, But when you're in the light, usted será consistente. you will be Será consistent. consistente en lo que You will be usted hace. consistent in that which you Y no do. se lo digo no desde una posición donde estoy tratando de juzgarle. I'm not trying to judge nobody, No, porque a veces le hacemos un daño because sometimes cuando we ponemos a damage servir a gente que no entiende. when we allow people to serve those who don't understand. Amén. Amen. Mi compromiso con usted So my commitment with you es que yo lo voy a entrenar. is that I will Le train voy a dar you. todas las herramientas I will give you all the para que tools usted pueda dar fruto y pueda dar más fruto. so that you can give more fruit and more fruit. ¿Me doy a entender? Does that make sense? Amén. Amen. Amén. Bien, entonces dice la palabra, So the Bible says, si alguno me sirve, sígame. if any man serve me, let him follow me. Mire lo dice, y donde yo estuviere, And where I am, ahí también estará mi servidor. there shall also my servant be. ¿Lo leemos una vez más? Let me read it one more time. Dice, si alguno me sirve, If any man serve me, sírvame. let him follow me. Y donde yo estuviere, And where I am, ahí también estará mi servidor. there shall also my servant be. No es de lo que dice.
Y si alguno me sirviere, And if any man were to serve me, mi Padre le honrará. him will my Father honor. Mire el pago del Padre. Look at the Father. Mire el pago del Padre Look at the Father's payment por el servicio. because of service. Honra. Honor. Cuando usted le sirve a Él, When you serve the Dios Lord, le paga a usted con honra. the Lord pays you with Dios lo honor. honra en su familia. He honors you in your family. Usted puede pasar la vida de un yogur, You can como un have yogur. the life of a Pero yogurt. cuando usted sirve a Dios, But when you serve God, y la palabra dice, si alguno me sirve, sígame. if any man serve me, let him Porque es follow me. necesario seguirle mientras uno sirve. Why is it necessary to follow him Porque while en we el serve? seguirle es donde uno le conoce. Because as you follow him, you Dije can la know him. semana pasada, I said last week, la idea de Dios para servir no es hacer algo, God's idea to serve is not to do es anything, morar en un lugar, but rather dwell in a place, es morar en Él, to dwell in conocerle a him, Él. to know him, Él se rebajó He y lowered se himself hizo siervo de clase baja and became a low-class por servant una razón, for one reason, para servirnos a to nosotros. serve us all. Porque en el servirnos a Because as nosotros he serves us, iba a tener una relación con he nosotros. was going to have a relationship with us. ¿Me doy a entender? Does that make Es sense? decir, Dios no está preocupado porque usted haga algo. So the Lord is not worried for you to do something. or Dios not. lo que le preocupa What worries him o lo que lo ocupa Or what es que occupies usted him lo conozca a Él is that you get to know him y tenga una relación con and you Él. can have a relationship with La him. gente que no lo conoce a People that Él don't know him será fluctuante en su servicio. will fluctuate in their service. Uno no puede servir a quien no conoce. You cannot serve him that you don't know. Vuelvo y lo repito. Let me say it again. Uno no puede servir a quien no You conoce. cannot serve someone you don't know. Entonces, So quería regalarles esa escritura. I wanted to give you that scripture. Diga honra. Say with me, ¿Y honor. por qué leí esa escritura? And why did I read the scripture? Porque voy a hablar de un hombre For I will speak about a man. que es poco hablado en la Biblia. De hecho, aparece en un solo capítulo de la Biblia. He appears in only one chapter of the Bible. Pero en ese tercio de ese capítulo de In la that Biblia, third of the chapter of the Bible, ese hombre es honrado por un hombre de Dios. the man is honored by a man of God. Yo creo que en la Biblia no he visto yo, aparte de Jesucristo Apart from Jesus Christ, I've y not seen, aparte de los apóstoles, and apart from the atiéndame apostles, por favor, pay attention please. gente que ha sido tan honrada People that have been so honored por servir al Señor. for serving the Lord. Quiero que nos veamos al libro de Filipenses. Let's go to the book of Philippians. Libro de Filipenses. The book of Philippians, Capítulo 2, versículo 25. 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Yet I suppose it is necessary to send you Epaphroditus. Yo escribí un libro I wrote a book que se llama De Oveja a Hijo. that is called From Sheep to Son. Y en ese libro And in that book, escribí un capítulo completo I wrote a whole chapter de este individuo llamado Epafrodito. about this man called Epaphroditus. Esta semana el Señor me dijo, The Lord said this week, quiero que le hables a la gente I want you to speak to the people y le recuerdes quién es Epafrodito. and remind them who Epaphroditus is. Porque Epafrodito For this man Epaphroditus era un hombre servidor del pueblo de Dios. was a man servant of the people of God. Y este hombre tenía características And this man had bien characteristics puntuales. that were very punctual. De hecho, estaba pensando, In fact, I was thinking, estoy pensando, or I'm o lo actually voy a thinking, hacer, or I will do it. voy a hacerle una revisión al libro. I will review the book. Porque hay ciertas cosas que encontré There's certain things that I found acerca de este hombre que no las puse ahí, no las estampé ahí. about this man that I didn't write Porque them. es interesante Because it's interesting entender to understand que hubo gente en la Biblia that there were people in the Bible que por causa del servicio inclusive casi dio su vida completa para Because servir a Dios of service they gave y their whole servir a life los santos. and to serve the saints. Entonces dice, mas tuve por necesario enviados a Epafrodito. I suppose it is necessary to send you Epaphroditus. Note usted Pay attention
que el apóstol Pablo that Paul the apostle comienza hablando de Epafrodito, starts to speak about dándole Epaphroditus, ciertas características. giving him certain Y characteristics. quiero hablarle de esas características And I want to talk to you about those que characteristics Epafrodito tenía. that Epaphroditus had. Epafrodito es un nombre griego. Epaphroditus is a Greek name. De hecho, la palabra Epafrodito era In fact, muy normal. That word Epaphroditus was very normal. Para que usted entienda, esta carta This letter, está escrita, Pablo le escribe en Cesarea de Filipo, Paul writes this in Caesarea of Philippi, en, ¿cómo se llama? En Europa, in Europe, donde en esta área predominaba más la gente griega. where the Greeks were more Tenían otra abundant. clase de They mente. had another type of Los mindset. romanos tenían una manera de The pensar. Romans had a way of thinking. Los judíos tenían una manera de The pensar. Jews had another. Pero los griegos, siendo gentiles, tenían una manera de pensar. But the Greeks, by being Gentiles, had another one. De hecho, de Grecia es donde sale el amor al conocimiento. From Greece is where the love of knowledge comes from. La iglesia está muy llena hoy de esa mente griega. The church is very full of that La Greek mente mind. griega fue la que nos dañó a nosotros. The Greek mind was the one who damaged us. Y escúcheme, ¿por qué? Porque todo era pensar. Why? Because everything was about thinking. Si no se puede comprobar, no es cierto. If you cannot prove it, then it's not right. Y de ahí es donde vienen todas esas preguntas. That's where all the questions come ¿Quién from. fue primero, el huevo o la gallina? Who was first, the chicken or the egg? Por eso es que cuando Pablo That's why when Paul envía a Timoteo, sends Timothy, dice que impuso las manos sobre la vida de said that Timoteo. he laid hands on Y him. dice que impuso las manos sobre la cabeza. It said that he laid hands on the Porque head. Timoteo era hijo de un hombre griego. For Timothy was the son of a Greek man. La señal de imponerle las manos en la The cabeza sign of laying the hands on the head es como decir, Padre, en el nombre de is like Jesús, saying, Father, in the name of yo te Jesus, transfiero lo de Dios I transfer you that para which que is dejes from de God, pensar como tu padre pensó. so that you can stop thinking like your father. Porque los pensamientos son generacionales. For the thoughts are La generational. manera de pensar es generacional. The way of thinking is La generational. fe es generacional. Faith is Por generational. eso es que Pablo le recuerda a Timoteo y le dice, That's what Paul reminds Timothy and says. la fe que tuvo tu abuela Loida, The faith of your grandma es Loida. probable que el papá era un cabezón. Maybe the dad was a hard-headed man. Pero Pablo se va a la otra vena. But Paul goes to the second Y le dice, vein. tu papá era un cabezón, un hombre que lo razonaba todo. Said your dad would reason Era everything. un griego. He was a Greek. Pero tu abuela He said, Loida but your grandmother era una Loida, mujer de fe. she was a man of Y faith. dice, una fe que reposó primero en tu abuela A Loida, faith that rested first in your grandma Loida, luego en tu madre Eunice, there in your mom y ahora Eunice, reposa en ti, and now it Timoteo. rests upon you, Timothy. Así como la manera de pensar Just as the way of es thinking generacional, is generational, la manera de creer, the way of believing, la fe heredada. the faith that is Por generated. eso usted levántese como una mujer de fe. That's why rise up like a woman of faith. Oh, es que mi marido no Oh, cree. my husband doesn't believe. Pero su vena un día But your vein one va a day invadir la vida de sus will hijos. invade the life of your kids. Esa fe que usted tiene, The faith that you un día have, va a golpear la vida de sus one hijos. day it will hit your children's lives. Entonces, Pablo habla de Epafrodito, So Paul speaks about Epaphroditus, entendiendo el contexto de lo que está pasando. understanding the context of what's going Cesarea on. de Filipo era una región Caesarea of Philippi was a region. donde había mucha militancia, mucho militar. There was a lot of militia. So, por eso es que usted lee de Pablo That's what you read from Paul. muchas palabras de milicia en esta carta. Words that concern army in this letter. Pero la primera palabra, lo primero que Pablo le dice a Epafrodito, o el primer destacamiento, o la primera, ¿cómo se le puede llamar? Característica The first characteristic que Pablo habla de Epafrodito that Paul speaks about Epaphroditus, es que he says, me tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Número uno, number one, dice mi hermano. he says, my brother. Usted, You're like, amen, yeah. ¿por qué que usted dice hermano y no entiende lo que es hermano? Because you say brother, but you don't understand what brother is. Cuando yo me empecé a buscar lo que era hermano, When I started seeking what brother meant, yo me puse a pensar, I started to think, ¿será que alguna gente de la iglesia son hermanos de verdad? could it be that there are people in the church that are truly O sea, que uno brothers? como cliché dice hermano, You like cliche, you're like, hey brother. pero ese es un decir hermano. But that's a saying. Cuando Pablo le llama a Epafrodito hermano, When he calls Epaphroditus my porque brother, sabe lo que está hablando, he knows what he's speaking. sabe el peso de la palabra hermano. He knows the weight of the word brother. No es solo un cliché cristiano. It's not only a cliche from Christians. No, está hablando de alguien. No, he's speaking about Para someone. comenzar, la palabra hermano, To start that word brother, la palabra hermano that word comúnmente se utilizaba para hermano
hermanos de sangre. Was Note used la for- palabra que Pablo está hablando. Look, note the word that Paul is speaking. Le dice, les envío Epafrodito, It says, I sent you Epaphroditus, un hijo de mi padre. a son of my father. Somos hermanos por la causa del evangelio. We are brothers because of the cause of the gospel. Somos hermanos salvados con la misma sangre. We are brothers saved by the same blood. En pocas palabras, In other words, es una que tiene el mismo Padre Dios Someone y that has the ambos same son hermanos en la fe. they're both brothers Ahora, in the faith. escúcheme, eso usted ya lo sabe. So you already know that. Pero la cuestión es que la palabra hermanos But the word brother viene del griego adelphos. comes from the Greek word adelphos. Adelphos. Que Adelphos. quiere decir That means comadrería. that means En un camaraderie. mismo sentido, escúcheme, un hermano compartiendo un mismo afecto, A brother sharing the same una affect, misma disposición. a same disposition. Cuando en la iglesia nos decimos hermanos, When we call ourselves brothers lo in church, debemos hacer para recordarnos que somos hermanos de Cristo, sí, pero también debe ser un recordatorio que somos hermanos, que debemos tener un mismo sentir. it should be a reminder that we are brothers and sisters that will have the Cuando same yo te feeling. digo tú eres mi hermano, When I say you are my brother, lo que te estoy diciendo, what I'm saying, somos dos it's the que two of us tenemos la misma meta, that we have the same goal. sentimos iguales. We feel the same. La palabra sentir The word to es feel la palabra pensar. is the word to think. So, cuando yo digo mi hermano, So when I say my cuando brother, Pablo dice when Paul les says, envío a Epafrodito, I sent you Epaphroditus, mi hermano, my les brother. estoy enviando a uno He says, I'm sending que someone siente igual que yo, that feels the same as que me, piensa igual que yo, thinks the same as me, que tiene el mismo sentir He de la has casa de the Dios same feeling como of the house yo of lo God, tengo. like I do. Qué feo se escuchó ese aplauso. That applause was like really whack. Entonces, ¿cuál es el objetivo So what is the objective de la palabra hermano? of the word brother? Tenemos el mismo sentir. We have the same Si feeling. tú no tienes el mismo sentir, If you don't have the same feeling, tú no eres hermano. then you're not brethren. Vuelvo y repito. Let me say it again. Si tú no tienes el mismo If sentir, you don't have the same feeling, tú no eres hermano. then you're not a brethren. Pastor, Oh, pastor, ¿cómo es eso de sentir? what is that about feeling? Pregunta, Question. ¿te preocupa Does it worry you? lo que nos preocupa a todos? What worries us? Ay, ahorita voy a soltar uno. I'm about to let go of something. Me perdonan. Can you forgive me Pero es beforehand? que estamos hablando de servicio, ¿no? We're speaking about service, right? Estamos hablando de servicio. We're speaking about service, right? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Pablo, Do you know why Paul, en esta carta, Pablo, in this letter, Paul habla de lo que hablamos la semana pasada? speaks about what we spoke last week? Entiéndame, entiéndame. Pay attention. En esta carta, In this letter, dirigida a Cesarea de Filipo, it was directed to los Caesarea de Philippi, filipenses. to the people in the Philippines. Pablo habla acerca del servicio. Paul speaks about service. ¿Ustedes recuerdan lo que hablamos? You remember what we spoke, Que right? tengamos la misma mente que Cristo Let us tuvo. have the same mindset that Christ ¿Sabe did. por qué Pablo habla esto? You know why Paul says Porque that? Pablo entendía Because que Paul la understood- iglesia de Filipo For the church of Philippians era una iglesia was a church que tenían problemas de unidad de ellos. that they had problems of unity Porque unos themselves. se creían más que otros. Because some believed that they were higher Por eso than es que others. Pablo dice, tengan la misma mentalidad. That's why Paul says, have the same mindset. Escúcheme, Now listen, es rico cuando una iglesia tiene el mismo sentir, it's great when a church has the same feeling, la misma manera de the pensar. same way of thinking. Le voy a poner un ejemplo. I'll give you an example. Le voy a tirar una necesidad que la iglesia tiene ahorita. I'll give you a necessity that the church Una has. necesidad física. A physical need. No tenemos quien limpie la iglesia. We don't have nobody who can clean the church. Nos llamamos hermanos, So we call ourselves brethren, pero no les preocupa lo que a nosotros nos preocupa. but it doesn't worry you what worries us. No tienen ese sentir. You don't have the same feeling. Mientras yo estoy pensando, While I'm thinking, ¿quién va a limpiar la iglesia? who's going to clean up the church? Usted está en la playa. You're at the beach. ¿Es malo ir a la playa? Is it bad, the beach?
It's not bad. pero nunca se le ocurre But it never happened y or comes nunca to tiene mind, ese sentir and you never have that feeling de decir, to say, necesitamos limpiar la iglesia. we need to clean the church. Gracias por los amenes. Thank you for your amen. Cuando uno dice hermano, When you say brethren, es porque tengo la misma manera de pensar. it's because I have the same mindset. Pablo dice, ese hombre que ustedes les voy a mandar Paul says the man I'm no es sending you cualquier hombre, is not just any es man. uno que siente como yo. Oiga, It's one that Pablo está feels. hablando Paul primeramente, speaking, firstly, dice, ese hombre que les estoy enviando The man that I'm no sending es you, cualquiera, he's not just es anyone. uno que tiene mi mismo sentir. He has the same feeling as I do. Como quisiera que algunos pudieran abrirme el cerebro How would I wish that somebody could open up o their la mind, mente para escuchar el sentir de mi corazón. to hear the feeling of my heart. Porque cuando uno está unido con Because when alguien, you're united with someone, cuando uno está unido con when you're alguien, united with we are someone, heart to heart, estamos de corazón a corazón a corazón, corazón. heart to heart. Podemos escuchar y sentir el palpido del corazón, el latido del corazón. We can hear the heartbeat. Sabemos lo que necesita. We know what they Sabemos lo need. que no necesita. We know what they don't need. Sabes que la palabra hermano You know that the word brethren, es uno que conoce a otro it's one that knows the other íntimamente. intimately. Iglesia, Church, no cometamos el error let us not make the mistake de venir a la iglesia to come to the el church domingo on Sunday y desaparecernos toda la semana. and then we disappear the whole week, Porque entonces esto no es iglesia. because then this is not church. Es mejor el club rotario que esto. The Rotary Club. A routine? Rotary Club. Oh, a Rotary Club. Y es mejor el American Legion. American Legion is better. Mejor vaya a ser parte de las hermanitas de Caridad del Cobre. Go and be part of another organization. Dejamos de ser iglesia We stop being church cuando perdemos el sentir los unos a los otros. when we lose the feeling one Dejamos to de the ser other. hermanos We stop being brethren cuando ya no nos preocupa el problema del otro. when the problem of the other doesn't Cuando ya worry. dejamos de sentir. When we stop feeling, No nos llamemos hermanos, we're not called brethren, si nos vamos a olvidar de la necesidad del otro. and we're going to forget about the needs of the others. Gracias, aquí me dijeron amén. Thank you. Aquí. Some people said Todos amen here. callados. Everybody else is just quiet. Pablo dice, So then Paul says, les envío Epafrodito, número uno. I'm sending you a prophet. Ayúdeme, Number por one. favor, ayúdeme. Mi hermano, número dos. My brother, he says, number one. Número dos. Two, Y colaborador. he says, and companion in labor. Diga conmigo, mi hermano. He said with me, my brother, Pero dígalo como que lo quiere. but say it like you mean Mi it. hermano. My brother Y número dos, mi colaborador. and La companion. palabra colaborador. That word companion, Me tomé el tiempo de buscarle estas palabras. I took the time to seek these words. Colaborador en el ministerio. Companion in labor, La palabra colaborador that word es la palabra cotrabajador. is the word co-worker. La palabra es coworker. Es co-trabajador. Cuando yo voy a buscar la Compañero. palabra colaborador When en el diccionario, When I look for companion, viene de la palabra sinergo, comes from the word synergo, que quiere decir sinergia. that goes, it means synergy. En pocas palabras, sinergia That word synergy, es algo it's something que yo hago por él that I do for him y él hace por mí. and he does for me. Yo hago por I do él for him y él hace por and he mí. does for me. Yo hago por I él do for him y él hace por and he mí. does for me. Eso no es lo más poderoso. That's not the power Lo of más it. poderoso es que yo hago algo por él The power of things that I do something y for él him hace por mí and then he does for me sin pensar without thinking en lo que yo quiero. in what I want. En pocas palabras, lo que él hace por mí In other words, what he does for y me, lo que yo hago por él what I do for him, no es para mí, it's not for es me. para una causa. It's for a cause. Colaborador, sinergo, A companion synergo, acción de dos o más cosas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. action of two or more things which the effect is superior to more than two En things. pocas palabras, In other words, yo estoy haciendo algo por I'm él, doing something for él him, está haciendo algo por mí, then he's doing something for pero me. realmente no es para mí, But truly it's not for es us. para cumplir un It's propósito, to fulfill a es para purpose, cumplir una visión, to fulfill the es vision, para llevar adelante el ministerio. to take the ministry ahead. Pablo dice, Paul says, les envío a alguien que tiene mi propio sentir, I send you something that has the same feeling a as me. alguien que colabora y que yo colaboro con él Somebody that collabs with me and para I la collab with him visión del ministerio. for
for the ministry. En pocas palabras, Pablo dice, In other words, Paul says, jamás me he interesado I've never been interested tanto por Epafrodito so much by como él se ha Epaphroditus interesado por hacer la obra del ministerio. as I have been interested to do the work of the ministry. Pero en la iglesia But the church, tenemos más gente quejándose que colaborando. we have more people who complain no hay that otra iglesia que they colabora. collab. Not here, other churches, you know. Vamos a hacer una pequeña actividad. We're going to do a small activity. Ay, se me va a caer las uñas. Oh, my nails will fall off. Un colaborador. A collab or co-worker. Mira lo que dice Pablo en Filipenses 4:3. Philippians Toda esta 4:3. carta se trata de esto. This whole letter is all about this. Filipenses 4:3 dice, después volvemos ahí. Así te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están ¿dónde? They're where? ¿Dónde están? Where are they? ¿Usted cree que servir es en vano? You think the service is in Padre vain? dice, el Padre dice, si Paul usted me says, sirve, if you serve me, mi Padre lo honrará. my Father will Mi honor Padre you. lo honrará. My Father, him Mi will Padre honor. lo honrará. My Father will honor him. El servicio que tú haces. The service that you Y give. dice la Biblia que Says Él the no es Bible, justo para olvidarse he is del not- servicio que tú le haces. Él no es injusto para olvidarse del servicio que tú le haces a los santos. He's not unrighteous to forget the service that you do to all the saints. Dice colaborador. Says companion. Escúcheme. So listen. Luego dice otra característica. Ayúdame, Santiago, Then otra he says another característica. characteristic. Dice en el tercer lugar, In the third se place, refiere a él y dice compañero Philippians de 2:5. milicia. 2:5. Philippians. No. El que estábamos, pues, el que te dije que no. 2:25. Compañero. Número 1. Diga, hermano. So number 1, say brother. Colaborador. Companion. 2 Y luego dice, and 3 compañero. says fellow soldier. Ahora, usted dice, You say compañero de milicia. fellow ¿Qué soldier. de honorable es eso? What honorable is that? Claro, porque vivimos ya en una sociedad donde muchas cosas ya no son honorables. Of course, because we live so that Porque no entendemos desde qué trasfondo Pablo lo está hablando. we don't understand what background Paul is speaking Cuando from. Pablo dice compañero de milicia, When he says fellowship soldier, ¿quién era fellow Pablo? soldier. What was Paul? Pablo era un apóstol. Paul was an apostle. Pablo era un tremendo hombre de Dios. Paul was a great man of God. En pocas palabras, In other words, en el ámbito espiritual, In the spirit venga para realm, acá, hijo, en el ámbito espiritual, in the spirit realm, escúchame, míreme, So now en listen. el ámbito espiritual, esta es la honra que Pablo le da a Epafrodito. this is the honor that Paul gives to Que Epaphroditus. en el ámbito espiritual, In the spirit realm, Dios mira así. the Lord sees it this Dios way. mira a Pablo He sees Paul como cabeza as the head y a Epafrodito and como Epaphroditus parte del cuerpo. as part of the body. Escúcheme, Now listen, Pablo tenía un nivel mayor Paul had a greater por ser level un apóstol. because he was an apostle. Epafrodito llegó a ser pastor y Epaphroditus cofundador de la iglesia de Cesarea de Filipo. Was able to be a co-pastor En of the pocas church. palabras, si lo pusiéramos de esta manera, And we were to place it this way, en jerarquía, as Pablo hierarchy, era mayor que Epafrodito. Paul was greater than Pero Epaphroditus. cuando Pablo le dice But when Paul says, compañero de milicia, fellow soldier, las cosas cambian. things change. Pablo le dice, Paul says, estás al mismo nivel you're mío. in the same level as me. Escúcheme, So now listen, cuando Pablo when Paul le llama compañero de milicia, calls him fellow soldier, en ese tiempo, in that time, la palabra compañero de milicia that word fellow soldier era una palabra muy alta y was a reconocida. high word and very known. Porque solo a un compañero de milicia Because only to a fellow soldier se le podía confiar la vida. could they trust their Lo lives. que Pablo está diciendo, What Paul is saying, este hombre quien les envío this man that I'm es sending mi you hermano, is my es brother, mi colaborador, my companion, pero es uno but is one que le he confiado aún mi propia vida. that I have trusted my own life to. Habrá gente en este lugar Do we have people in this place que se les pueda confiar la vida. that you can trust your life Habrá in? alguien en este lugar Is there anyone here que yo pueda decir, that can say, voy a reposar como pastor en ti. I will rest as a pastor in you?
Óigame, Listen, aquí estamos hablando de una iglesia, here we're speaking about a church, pero se los pongo como pastor. but let's place it to you as a pastor. Poder tener a alguien aquí en el que yo pueda recostar mi cabeza, Can I have somebody where I can rest my en el head, que yo pueda dependerle mi vida a esa persona. and the one that I can depend on my life in that Pablo es person? lo que está diciendo. That's what Paul is El saying. que les estoy enviando He says the one I'm no sending es you cualquier bruto, is not just any no es person. cualquier bobo la yuca, It's not just es anyone. uno que yo mismo It's one that I le he myself, confiado mi propia I vida. have trusted my own Me he life. recostado en él. I have rested Cuando he upon estado him. débil, When I've been weak, me he recostado en él. I've rested on Cuando he him. estado enfermo, When I've been sick, me he recostado en él. I have rested on Cuando he him. tenido necesidad, When I need it, me he recostado en él. I've been resting on him. Para conectarte con nuestro ministerio, búscanos en las redes sociales como Comunidad de Fe Tichi. Y por favor, comparte este video para que sea de bendición a otros. Comunidad de fe.